Desde que la humanidad existe, he sido la vía de entendimiento, el sonido del intelecto, del raciocinio, de la lógica y la moralidad. He podido dar autoridad a reyes. He sido el sonido de la justicia en boca de quienes juzgan. He sido el susurro en una canción, en la voz de una madre consiguiendo apaciguar el llanto desesperado de su bebé. He sido quien ha viajado de extremo a extremo de la tierra, contando historias que han hecho soñar a muchos. He conseguido reunir ejércitos, ganar guerras y también traer paz. También tenía el poder de enfrentar reinos, hacer que se enfrentasen padres contra hijos, traer malentendidos entre pueblos con el fin de romper los lazos que les unían. Oh, sí, no es que me hiciese feliz hacer daño, pero yo solo hacía audible el deseo del corazón del hombre. Nada me podía frenar. Mi poder excedía cualquier otro poder conocido en la raza humana. Hasta que me encontré con alguien peculiar. Alguien a quien llamaban el Verbo. Un hombre más bien pobre, nacido en un establo y de una familia que apenas sabía leer. No entendía por qué. Escuché decir que por su voz fue creado todo, y sin él nada de lo que fue creado hubiese sido hecho. ¿Acaso ese hombre podía crear cualquier cosa con solo hablar? Me atreví a acercarme para escuchar de sus labios. Había algo diferente. No podía entrar en su interior para ver sus íntimos pensamientos, sus intenciones, sus planes. Le acompañé al río donde fue bautizado por un profeta del desierto, al cual yo conocía bien, ya que éste me utilizaba a menudo para dar sus órdagos al rey Herodes, sí, cosa que me divertía bastante, pues en boca del profeta a veces yo era evocador, pero también otras era duro y controvertido. Al final, mi poder hizo que este profeta fuese decapitado, pues yo solamente me dediqué a publicar sus pensamientos e intenciones, pero este hombre de aspecto tranquilo, sereno, pero que a su vez sus ojos eran como fuego, penetrantes como cuando un león mira a su presa de tal forma que hiela la sangre. Aún así, le acompañé al desierto, y allí me encontré con un hombre silencioso, reflexivo, que solo miraba al cielo y cerraba sus ojos al agachar el rostro. 40 días en silencio, y en ningún momento pude hacer nada. No podía entrar en él para poder hacer audible su corazón. Pero al fin habló, y vi una escena que me dejó enmudecido, pues nunca oí hablar a nadie con tal humildad y a la vez con tanta autoridad. Se dirigió a un ser maligno, tenebroso. Quedé sobrecogido, pues nunca escuché a nadie hablar que no fuese yo. Pasado un tiempo, acompañé al que ahora tenía toda mi atención. Nunca vi u oí nada igual a lo largo de mi historia. Viajé junto a él durante 3 años. Escuché sus enseñanzas, pude comprobar que sus palabras daban vida, sanaban y ahuyentaban a poderes mucho más fuertes que yo. Vi cómo sin hablar daba grandes enseñanzas, como cuando lavó los pies a sus discípulos, o como cuando multiplicó los alimentos para miles que seguían sus enseñanzas. Daba discursos que a veces no tenían una coherencia lógica, como decir que era necesario nacer de nuevo, cosa que me dejó estupefacto, al igual que mi amigo Nicodemo. Durante 3 años mi poder seguía tratando y trabajando, haciendo lo posible que la humanidad pudiese comunicarse. Incluso quienes estaban cerca del Verbo, era yo quien hacía las preguntas, era yo quien daba las gracias por sus milagros, era yo quien cantaba Hosana. Pero nunca reconoció mi labor, nunca me puso entre sus discípulos más cercanos. Aún así, no podía dejar de escuchar su propia voz. Hubo un día que quedará impreso en mi memoria. Nunca experimenté el dolor de la traición hasta aquella fatídica noche en la que el rudo Pedro me hizo negar al Verbo no 1, sino 3 veces. Yo no quería.
Por primera vez en miles de años me angustiaba, pues no quería negar al maestro. No, él era justo y bueno. Él se quedó solo en una celda lúgubre, húmeda y vacía. De nuevo guardó silencio. Yo grité: «Maestro, maestro, dime algo». Pero él guardó silencio. Pasaron los días más fatídicos de mi existencia, pues me vi obligado a usar mi poder en contra de mi maestro. Yo que tanto alardeaba, yo que creí ser el dueño de las decisiones y consecuencias de la humanidad, ahora era esclavo de mi propio dominio. Quería callar, pero no pude. Quería declararle inocente, pero los corazones de aquellos hombres me sometieron a la injusticia. Finalmente, mi maestro fue clavado. Solo se oía el ruido del viento, de relámpagos a lo lejos. Y el Verbo no decía nada. Yo me aferré a la base de aquel mástil de madera que lo sostenía, agonizante, sin fuerzas. La confusión me estaba volviendo loco. ¿Cómo es que mi maestro no hace nada? Si su voz tiene el poder para hacer cualquier cosa. A lo largo de muchas horas allí clavado, solo habló 7 veces. Y la última exclamó: «En tus manos encomiendo mi espíritu». Yo callé. Durante 3 aciagos días deambulé sobre la faz de la tierra, enfurecido por mi impotencia, atormentado por mi traición y asustado porque ahora mi existencia no tenía sentido sin la voz del Verbo, mi maestro y ahora mi Señor. Aprendí que Él es el Dios hecho carne, que tiene poder sobre todas las cosas, que vino al mundo para perdonar, sanar y salvar a la humanidad de sus pecados, y que Él es el camino, la verdad y la vida. Y esta última lección es la que más me confunde, pues Él dijo que resucitaría. Después de 3 días, mi maestro cumplió con sus palabras. Resucitó de entre los muertos. Oh, ya no era yo mismo. Me negué a hablar. Ahora eran los simples mortales quienes hablaban, pues yo prefería enmudecer, pues mi cometido ya no tenía valor ni sentido, y además yo tampoco quería ser igual que antes, nunca más. Solo quería estar junto a Él. Jesús, sí, así se llamaba, Jesús. Ya no me importaba que no me viese o que me ignorase, yo solo quería servirle. En esos días, algunos discípulos iban hacia el campo y mi maestro se presentó a ellos y tuvo una conversación. Yo estaba eufórico, aunque un poco triste porque yo no era nadie, pero después que hubo terminado su encuentro con ellos, se dio la vuelta y siguió su camino. Yo le seguía detrás, como hacía antes, pero ahora yo ya no le gritaba, ni le exigía que me atendiese, solo me conformaba con verle caminar. Es entonces cuando mi maestro, el Verbo de Dios, se paró y en mitad del camino se giró. Me miró atentamente y vi aquel cordero que fue inmolado en la cruz, pero en sus ojos veía aquel león fuerte y poderoso y me llamó. Sí, me llamó diciendo: «Voz, ya no te llamarás más así. Ahora te llamarás predicador del Evangelio. El poder de mi palabra se escuchará a través de ti en toda nación y lengua, para que al igual que tú, todos tengan acceso a la salvación». Yo quedé atónito ante semejante cosa. Me vi como un niño que no sabe andar, pues sentí que volvía a nacer, ahora con otra sensación. Sentía que ahora todo cobraba sentido y que podía servir llevando el mensaje de mi maestro. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: «Id por todo el mundo,
y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy, 2020 años después de mi encuentro con el Maestro, te digo, el Espíritu es quien da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida.